Solo un ABC con respecto a tuberculosis. Número 1 es causada por complejo Mycobacterium tuberculosis, 10 especies. 3 son las más importantes: tuberculosis, Africanum, bovis. El resto son agentes zoonóticos. Segundo, es intracelular y principalmente parasita a los macrófagos. Modula la respuesta inmune y eso hace que sobreviva, sobre todo en macrófagos no activados. Hay dos momentos de este proceso relacionado con tuberculosis. El primero es la infección, en donde todos literalmente podemos infectarnos al inhalar los bacilos, pero la interacción del bacilo con nuestro sistema inmune va a condicionar que se desarrolle o no la enfermedad. Todos podemos infectarnos, pero no todos podemos desarrollar la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el principal órgano afectado? El pulmón. ¿Por qué? Porque se inhalan los bacilos y los bacilos llegan directamente a los alvéolos, en donde son fagocitados por los macrófagos alveolares. Luego los macrófagos, algunos de los macrófagos alveolares van a migrar hacia los linfáticos regionales, a los ganglios linfáticos regionales, y van a presentar los antígenos al linfocito T. Otros van a quedarse en los alvéolos y el Mycobacterium va a impedir que tenga la muerte celular programada o la apoptosis el macrófago. Esto condiciona de que el Mycobacterium se multiplique más o menos 5 o 6 veces, suficiente como para crear una pequeña generación de nuevos bacilos que van a infectar más macrófagos. Como van algunos macrófagos a los ganglios linfáticos, entonces se activan los linfocitos T, y a su vez los linfocitos T empiezan a producir interferón gamma, que va a activar macrófagos. Ahora los macrófagos que se recluten ya no van a ser macrófagos inactivos, sino que van a ser macrófagos activados, y estos sí tienen capacidad de destruir a los micobacterios. Entonces se va a estar montando una doble situación, una en el parénquima pulmonar, las lesiones en el parénquima pulmonar, que son los nódulos de Gong, y las lesiones, más bien la adenopatía iliar, es decir, el aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos regionales, en este caso del ilio pulmonar o de los ilios pulmonares. Entonces tendremos lo que se conoce, esos dos eventos que aparecen al mismo tiempo se llamarán complejo de Ranque. ¿Sí? Solo estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto. Posiblemente todos desarrollemos, cuando nos infectamos, todos desarrollemos el complejo de Ranque. El punto es que a partir de este momento tenemos 3 posibles caminos. Número 1, que nuestro sistema inmune sea capaz de contener al Mycobacterium y destruirlo, que es la forma más óptima de lo que nos podría pasar. Número 2, que la cantidad de bacilos sea tan grande, tan virulenta, y nuestro sistema inmune no esté en óptimas condiciones, pero suficiente como para contener al bacilo dentro de estructuras llamadas granulomas. Esas estructuras solo son acúmulos concéntricos de células inmunes, que ahí van linfocitos en la periferia, fibroblastos, y luego van macrófagos que fusionan sus citoplasmas, que se conocen con el nombre, macrófagos activados, luego macrófagos que fusionan sus citoplasmas, que se conocen como, en conjunto, células de Langerhans, ¿sí? Las células multinucleadas de Langerhans, y más en el interior, macrófagos que han modificado su citoplasma y que se conocen como células epitelioides. Luego, más en el centro, están los macrófagos infectados, aquellos que no pueden destruir al Mycobacterium, pero que lo contienen. Aquí, en este momento, estos granulomas podrían seguir 2 caminos. 2 caminos. La persona que tiene estos granulomas y que la Mycobacterium está viviendo en él, están infectadas.
Si voy a hablar de los tres procesos, primero se cura, ya destruye el Mycobacterium. Segundo, se queda infectado, pero este que se quede infectado puede seguir dos caminos con esos granulomas. El primer camino que puede seguir con esos granulomas es que el granuloma resuelva por un proceso llamado calcificación, en donde los macrófagos terminan destruyendo a los micobacterias, y por lo tanto lo único que verán ustedes como evidencia es en una radiografía de tórax unas lesiones que son radiopacas, porque se ven como blanquecinas, como de entre 1 y 5 milímetros. Entonces ustedes dirán, una persona mayor, por ejemplo, aquí tiene varios granulomas calcificados, tuvo tuberculosis, pero resolvió. Asunto arreglado. La otra alternativa dentro de las personas que se infectan, o sea, que están infectadas por mucho tiempo, es que el granuloma no resuelva por calcificación, sino que el centro necrotice. Y este centro que necrotiza puede ir aumentando en tamaño, y esta necrosis se conoce con el nombre de necrosis caseosa, porque lo que tiene en su interior es un elemento llamado casium, porque semeja o se parece al queso. Este granuloma que está ahí que ha caseificado puede mantenerse así por mucho tiempo. Los bacilos en ese centro están protegidos del ambiente, están extracelular, pero están protegidos del ambiente porque están rodeados en esa masa necrótica. Ellos descendieron su metabolismo y han quedado latentes o durmientes, y eso puede ser un evento que dure muchos años, toda la vida. Es posible que nunca reactive ese granuloma, pero bajo ciertas condiciones pueda que sí. VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, algún carcinoma, tratamientos contra el carcinoma podrían desencadenar la nueva, ¿cómo decirles?, activación de estos bacilos, que puede ser en muchos años, literalmente. Entonces, aquellas personas que se infectaron y que no desarrollaron inmediatamente la tuberculosis, se dice que están infectadas y que tienen infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Y estas personas que se infectaron podrían años más tarde desarrollar tuberculosis. Para ellos, esa tuberculosis no sería una tuberculosis primaria, sería una tuberculosis secundaria, posprimaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que es también conocida como la del adulto. Muy bien. Si una persona, después de 2 años, o en el transcurso de los primeros 2 años de haberse infectado, desarrolla tuberculosis, tiene más o menos un 5% de probabilidades de hacerlo todos aquellos que nos infectamos. De 100 que nos infectamos, 5 vamos a desarrollar tuberculosis en los primeros 2 años después de haberla adquirido. Los otros 5 la van a desarrollar después de los 2 años, en cualquier momento de su vida. Eso ya se los he dicho. Todo lo que estoy diciendo solo lo estoy repitiendo. Solo estoy recordando algunas ABCs de tuberculosis. ¿Sí? Habrá personas que 2, 3, 4, 5 años después de que se infectaron desarrollen tuberculosis. En ese caso será una tuberculosis posprimaria o secundaria. Y como ya tenían el bacilo y se reactivó y les causó la enfermedad, esa sería una tuberculosis por reactivación. Esas mismas personas pueda que con esto del régimen entren a una Bartolina, se den gusto con 50 individuos en un mismo cuartito, inhalando Mycobacterium tuberculosis 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Inhalando muchos Mycobacterium, tantos que el sistema inmune no puede eliminarlos, y esa persona que estaba infectada ahora adquiere nuevos bacilos y desarrolla tuberculosis. Esa persona que está infectada pero que adquirió una nueva infección desarrollaría tuberculosis posprimaria, no por reactivación, no por los que tenía
en su interior, sino por los que recientemente adquirió. Eso sería por reinfección. ¿Se entiende? Bien. He tocado dos opciones hasta el momento. La tercera opción, ¿cuál sería? La tercera opción es que una persona adquiera los bacilos y que inmediatamente esos bacilos, gracias a que el sistema inmune no está en óptimas condiciones, avancen en su proceso infeccioso hasta desarrollar tuberculosis. Esa sería la tuberculosis primaria. Normalmente esta tuberculosis primaria se da en niños menores de edad, puede ser neonatos y por eso hay que vacunarlos, o en inmunodeprimidos. En cualquiera de los dos pueden darse esas situaciones. Entonces, los tres eventos posibles es que cure, que quede infectado o que se desarrolle la infección en el momento. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, puede ser por la baciloscopía, ¿se acuerdan? Y como la baciloscopía, más bien, como la enfermedad más común es la pulmonar, en el 85% de los casos, la muestra más común es el esputo. Y por eso la baciloscopía de esputo es la más frecuente. Además de la baciloscopía de esputo, se puede hacer el cultivo y se puede hacer, digo, tres cuando menos, que son las que se manejan en El Salvador, la prueba molecular rápida, que es una prueba nada más de PCR en tiempo real. ¿Estamos bien? Hay para cultivo y para prueba molecular rápido muchos criterios, pero 4 yo he pedido que ustedes los tengan claros. El primero, que si usted sospecha, aquí es importantísimo lo que usted sospeche. Si usted sospecha de tuberculosis pulmonar, le deja un seriado de baciloscopías. ¿Y cuánto es un seriado de baciloscopías? ¿Cuántas baciloscopías comprende un seriado? 2. Si usted le deja un seriado y sale negativo, usted lo que hace ante la sospecha, volver a dejar otro seriado. Le deja otro seriado y aún así sale negativo, entonces usted, que continúa sospechando de tuberculosis, puede dejarle o indicarle el cultivo o la prueba molecular rápida, porque los mismos criterios son. Y entonces sale de duda. 1. 2. Todo paciente con tuberculosis o sospecha de tuberculosis extrapulmonar, cultivo. 3. Todo paciente con sospecha de tuberculosis infantil, es decir, menor de 10 años. Todo paciente menor de 10 años, sea tuberculosis pulmonar o no, cultivo. Y la otra, pacientes VIH positivo con sospecha de tuberculosis. ¿De acuerdo? Bien, hay más, muchas más, ustedes lo saben, pero cuando menos que sepan que están esas. Ahora, hay otras pruebas que no son de laboratorio, pero que son auxiliares para poder orientar su diagnóstica. Una de esas pruebas es la prueba de tuberculina, o PPD, o también prueba de Mantoux, o Mantoux. ¿En qué consiste? Consiste en tomar parte proteica de la pared celular de Mycobacterium, en este caso es de Mycobacterium bovis, e inyectarla intradérmicamente en la persona que se sospecha está infectada. ¿Cómo se llama este componente? Derivado proteico purificado, por eso el PPD. Se inyecta normalmente en la cara anterior del antebrazo. Bueno, no, eso es lo ideal, pero aquí se practica en la cara posterior del antebrazo, porque es más gruesa la piel, porque delimita mejor la pápula, y luego se lee típicamente a las 72 horas. ¿Qué es lo que intenta probar? Intenta probar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, en donde usted inyectó la proteína de Mycobacterium, y si esa persona está infectada, ya estuvo en contacto con Mycobacterium, van a activarse los macrófagos, esos macrófagos activados, y van a migrar al sitio donde se inoculó.
En la medida en que más se acumulen, significa que esa persona tiene una infección probablemente más severa, o se ha expuesto más todavía al Mycobacterium. ¿Sí? Que se enrojece, que se hace una pústula, no importa. Lo que importa es ver la pápula, es decir, el diámetro de la induración, y eso marca que sea positivo o negativo. Si es positivo, más o menos en cualquier mortal serían 10 milímetros o más, pero en personas de salud puede fácilmente tener 15 o 20. Ustedes podrían hacerse estudios, por ejemplo, en este momento, y la mayoría tendrían una PPD, no digo todos, la mayoría tendrían una PPD inferior a 10, y sería normal. Pero habría que examinarlos al final de su carrera, y muy probablemente la mayoría tendría una PPD superior a 10. ¿Por qué? Porque ustedes van al hospital y van a ponerse en contacto con mucho bacilo de Mycobacterium tuberculosis. De ahí que un criterio, aquí me salto todo, un criterio para poder definir que se practique la prueba de tuberculina es el personal de salud que está en contacto con TB. Desde que ustedes van al 4º año ya empiezan a ponerse en contacto con tuberculosis y van a ver cuántos casos de tuberculosis van viendo durante el resto de su carrera, y eso es inhalando a estos micobacterias. Personas con VIH independientemente de la edad, ese es un caso. Personas con enfermedad renal crónica, con diabetes mellitus, o que vaya o haya sido trasplantado. El punto es que esté también en tratamientos con inmunosupresores. Y en otros grupos como personas privadas de libertad, migrantes, personas en situación de calle o personas que consumen drogas ilícitas. También en pacientes pacientes que están en contacto con un caso de tuberculosis, pero que no muestran manifestaciones, que no hay signos ni síntomas. Entonces, si tiene una PPD superior a 10, no tiene signos ni síntomas, pero tiene ese nexo epidemiológico de haber estado en contacto con una persona con tuberculosis pulmonar, entonces cuando menos se dice que esa persona que tiene una PPD superior de 10 está infectada. Sería una infección latente por Mycobacterium tuberculosis. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Les he aburrido? Nada, díganme la verdad. No, mientan. Prefiero que me mientan, está bien, no hay problema. Como dicen, me basto para darme paja yo solo, así es que no hay problema. Vamos con la epidemiología y vamos ya finalizando esto. Tenía como 20 minutos, media hora, creo que lo he hecho. Respecto de la epidemiología, esto es importante porque a veces nos creemos como que somos Superman, exentos de cualquier situación. Un cuarto, si somos 8.000 millones de personas en el mundo, un cuarto de la población mundial está infectada. Literalmente, de cada 4 de los que estamos acá estaríamos infectados fácilmente. En VIH es la principal causa de muerte, y tuberculosis empieza a manifestarse antes de que la persona caiga en inmunosupresión. Por lo tanto, el recuento de CD4 es importante, y si puede ser todavía superior a 500 CD4 por milímetro cúbico, y aún así empezar a desarrollar tuberculosis. Claro, las personas con VIH positivo podrían llegar fácilmente a desarrollar tuberculosis meningea, sí o sí, y fácilmente podría causarle la muerte. Ahora tenemos una situación muy particular, y es que hay muchas maneras de controlar la carga viral por el VIH, y eso hace de que sea más fácil también mantener a raya a Mycobacterium tuberculosis en estos pacientes. Ya esto lo dije, también esto. La transmisión, solo que quede claro, no cualquier persona puede transmitir a Mycobacterium tuberculosis. Todos podemos estar infectados, pero los infectados no transmiten tuberculosis.
¿Quién lo hace? Solo aquel que tiene tuberculosis pulmonar y es mayor de 10 años. Otras personas que no cumplan con eso no pueden transmitir a Mycobacterium tuberculosis. Y si tiene tuberculosis pulmonar y, por ejemplo, es VIH positivo o es un paciente menor de 10 años, se llamará paciente paucibacilar. En cambio, aquel paciente con tuberculosis pulmonar mayor de 10 años que está expulsando los bacilos se llamará bacilífero. ¿Por qué me dirán, por qué un VIH o por qué un niño? Porque normalmente no hacen las lesiones típicas que permiten poder acceder el Mycobacterium a la vía respiratoria, me refiero al árbol respiratorio, y poder salir en la expectoración, o poder salir en las exhalaciones, o poder salir cuando canta, etcétera, etcétera. No logra salir porque las lesiones no son suficientes como para poder causar esa salida del Mycobacterium. No quiere decir que no lo pueda matar, que es diferente. Las lesiones son las que no se forman típicamente, no se desarrollan de tal manera que permitan el acceso del Mycobacterium al árbol respiratorio, nada más. En 2022 se reportaron más de 10 millones de casos a nivel mundial y 1.3 millones de muertes solo por tuberculosis. Es el agente bacteriano, por el agente bacteriano que por él mismo, es decir, un solo individuo, un solo agente, mata más personas a nivel mundial. De ellos, 167,000 eran VIH positivos. Y en las Américas se presentaron más o menos un poco más de 300,000 casos, de ellos 32,000 murieron. Realmente en las Américas hay carga media de tuberculosis. Podríamos decir carga media. Esto se ve todo medio raro, pero lo quería traer porque en la región de las Américas realmente la carga es relativamente media o baja, pero los países que más concentran tuberculosis a nivel mundial son 30, y de ellos 8 son los más importantes. ¿Quiénes son los 8 más importantes? Son la India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y la República Democrática del Congo. Importante es que es cierto, y a mí que me vale que en estos países haya, y si de pronto ustedes se meten en Médicos Sin Frontera, y si de pronto están en Cuerpos de Paz, y de pronto hay muchos salvadoreños que están migrando a estos países, y si de pronto ustedes tienen una iglesia, por ejemplo iglesias evangélicas en donde van de misioneros a un lugar de estos, o sea, todas las posibilidades existen. Entonces sepan a dónde pueden ir y a dónde van a ir. Hay casos de tuberculosis que son resistentes a más de un fármaco antituberculoso, que en este caso es rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, ¿sí? Entonces, que son los de primera línea, porque luego vienen los de segunda línea, y en esos de primera línea, si es resistente a más de uno de ellos, entonces se le llamará multidrogo resistente, o MDR. Si es resistente a más de 2, entonces se llamará XDR, es decir, extremadamente resistente o drogoresistente. De estos 558,000 casos encontrados de MDR, había coincidencia en que el 82% eran rifampicino resistentes. ¿Quiénes son susceptibles de infectarse? Todos. De desarrollar la enfermedad: pacientes VIH positivos, desnutridos, con diabetes, alcohólicos, con algún tipo de inmunodeficiencia, y esto incluye también la insuficiencia renal crónica, hacinamiento, y esto va íntimamente relacionado, pero no quiere decir que todos los hacinados están privados de libertad, ¿verdad? Porque a veces nosotros coexistimos, habitamos o dormimos, qué sé yo, 5 o 6 personas en una misma habitación y no está ventilada, y estamos inhalando permanentemente el aire que está expulsando, y por lo tanto los bacilos que está expulsando otra persona. Normalmente somos familias amplias
en donde los abuelos son parte importante de la familia, y normalmente un abuelo puede tener tos, esa prolongada por mucho tiempo, que puede estar relacionada con tuberculosis. No lo sabemos, pero estamos inhalando los bacilos. Luego también el tabaquismo es importante. Voy a ir entre líneas y muy rápido con esto. Por ejemplo, El Salvador se estima, esto no es un dato concreto, sino una estimación, que tiene 55 por 100.000 habitantes, la tasa. Los gringos no hacen, cuando menos para las redadas y estas cosas que hacen en los centros de detención, no hacen baciloscopía, no hacen gene expert o no hacen búsqueda a través de cultivo ni de biología molecular, sino que hacen PPD. Y si tiene más de 10 está infectado y le dan tratamiento y lo consideran positivo. Y las fuentes para ellos más importantes de tuberculosis desde fuera son, por ejemplo, los mexicanos, los filipinos, los hindúes, vietnamitas, chinos, y El Salvador tiene el 2%. O sea, tenemos nuestro aporte para ellos. Igual, acá ellos plantean en qué grupo étnico es más frecuente la tuberculosis. Ven que los asiáticos, los latinoamericanos, los negros tienen los mayores índices de tuberculosis entre ellos, entre los gringos. Perdón, estadounidenses. Igual me da. Con esto me quedo. Esto es en 2022. El número de casos diagnosticados de tuberculosis era un poco más de 2.500, y de ellos, vean, lo esperado era 55, ¿verdad? Lo detectado en El Salvador es 39.7 de tasa. 39.7 por 100.000. De esto, cuando nosotros vemos a la población común, la tasa es de 17.2, pero la tasa en centros penales es de más de 2.275 por 100.000 habitantes. Entonces esto hace que la tasa global ascienda para El Salvador alrededor de 39 puntos y algo. Esto no voy con prevención y control. ¿Cómo se previene tuberculosis? Campañas educativas, algo que quizás no se pueda prevenir porque la realidad socioeconómica es complicada, pero evitar el hacinamiento en centros penitenciarios, en guarderías, en ancianatos, sobre todo, estudio de pacientes VIH positivos, y la vacunación con BCG, en el entendido que la vacunación con BCG no previene la tuberculosis. Es decir, una persona que se vacune, que tiene que ser un recién nacido menor de 28 días, se vacuna, y no significa que no va a desarrollar tuberculosis, significa que se previenen las formas graves de tuberculosis, es decir, tuberculosis meningea, tuberculosis miliar, tuberculosis renal, que son tuberculosis que podrían sí o sí causar la muerte de esos pacientes. ¿Cómo controlar? Una cosa es prevenir y otra cosa es controlar. Usted previene para evitar que se infecte su población. Controla cuando ya ni modo, ya no hay manera de evitar la infección, pero sí de que se disemine, sí de que cause mayor daño. Por eso control. ¿Y cómo puede controlar? Detección y tratamiento oportuno de los casos. Normalmente en El Salvador, como nosotros somos un país endémicos, pero de endemia media a baja, entonces no se hacen búsquedas extramurales, sino que son búsquedas intramurales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de este tipo. Los gringos, en Estados Unidos, estoy siendo sarcástico, en Estados Unidos hay una incidencia muy baja de tuberculosis,
Y como es muy baja, ellos hacen la detección a través de PPD. Si nosotros hiciéramos detección y tratamiento con PPD, a 1 de cada 4 salvadoreños nos estarían tratando con tuberculosis, por tuberculosis. No es factible. Además, estaríamos tratando la infección, no la enfermedad, que ahora sí se trata la infección, hay maneras de tratarla. Entonces, ¿cómo se hace en nuestro medio? En nuestro medio es la búsqueda, no es activa, no es casa por casa, sino intramural. Y cuando se refiere que es intramural, se refiere que se hace búsqueda dentro de los centros de salud. Usted está obligado a escuchar a su paciente, a ver al paciente que está en el ambiente del centro de salud y buscar los sintomáticos respiratorios. Es decir, pacientes mayores de 10 años con tos y expectoración por más de 15 días. Una vez teniendo eso, ya lo considera sintomático respiratorio y lo estudia. ¿Cómo lo estudia? Con baciloscopías, un seriado de baciloscopía. La detección y estudio en migrantes vean, esto también es interesante, porque cuando hablábamos con la gente del Ministerio de Salud, mi idea de migrantes era, bueno, los que vienen deportados. No, migrantes somos aquellos que no pertenecemos a San Salvador y que por A, B, C o D motivo viajamos a San Salvador, porque somos migrantes internos. Y ahí me pongo la camiseta de que soy migrante también, porque mis kilómetros los viajo. Entonces, para que vean que muchos de los que estamos aquí seríamos considerados migrantes y estaríamos en el grupo de riesgo de las migraciones. Por motivo de estudio sí, pero somos migrantes, internos en un país. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso se llama conciencia. Es decir, hacer consciente de dónde y cómo estamos parados. Luego, la búsqueda de casos es pasiva, ya les dije por qué. Eso sí, si se detecta un paciente, una persona con tuberculosis, habría que ver, bueno, si es un niño, el niño no es el caso índice, no es el que dio origen a la infección ni a la enfermedad, sino que fue un adulto el que lo contagió. Hay que buscar a ese adulto. Luego, si es un adulto, habría que buscar a todas aquellas personas que han convivido por 4 horas o más con él durante cada día. ¿Por qué? Porque ellos serían contactos. Y eso es estudio de contactos. Por ejemplo, hacer la PPD a todos los contactos para ver quién está infectado o no, si tiene o no manifestaciones, porque ya no solo sería un contacto si tiene manifestaciones, sino que sería un nuevo caso. Aislar a los pacientes bacilíferos. Una vez se ha identificado que tiene tuberculosis y tiene tuberculosis pulmonar, por ejemplo a través de la baciloscopía, Axel, bienvenido, a través de la baciloscopía, Axel, venite para acá, de todos modos Cecia no ha venido, así me aseguro que la siguiente clase puedas estar en pleno, venite, te espero, no te preocupes, parezca lo que parezca, te estoy ayudando. No me ayude mucho. ¿Perdón? Interprete mi silencio. Bueno. Si viene Cecia, te quitas. No, la pasamos para allá ahí. Bien, entonces, lo que hablaba, los pacientes bacilíferos. Si se identifica, por ejemplo, un anciano que tiene tuberculosis, hay que aislarlo. Pero aislarlo significa no ir a meterlo al último cuarto que está cerrado y ponerle llave y esperar a ver qué pasa con él. Lo ir a buscarlo 3 semanas después a ver si sí o si no. No. Significa, sí, que duerma solo, por ejemplo. En un lugar ventilado, es importantísimo. Aireado. Y que tenga acceso a la entrada de los rayos de sol. Claro, no lo van a poner en el patio todo el día al abuelito para que se dore, ¿verdad? Ya cuando se ve rojito lo cambian de posición. No, significa de que el ambiente que él, en donde él está, debe estar, tiene que tener entrada de luz solar, cuando menos, en algún momento del día. ¿Por qué? Porque la luz solar mata a los bacilos. Porque si está aireado, esos bacilos van a salir y se van a dispersar en el ambiente y va a ser menos posible que estén concentrados y que alguien pueda inhalar
esa concentración tan alta de bacilos. Luego la quimioprofilaxis, que ahora ya no se llamaría quimioprofilaxis, sino tratamiento a la infección latente por tuberculosis en aquellos pacientes que se identifique que son que están infectados. Y lo último es en un paciente que se detectó que es positivo, que tiene tuberculosis, potenciar la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es muy complicado, es largo, son muchos medicamentos que tienen que tomarse al mismo tiempo y tiene muchos efectos adversos o muchas reacciones adversas, conocidas como RAFAs, reacciones adversas. Entonces hay que potenciar el tratamiento, hablar permanentemente, evaluar a ese paciente, y por eso se evalúa al segundo mes, al cuarto mes, al sexto mes de tratamiento, como para poder finalizar. De hecho, el tratamiento que se desarrolla en El Salvador se conoce como TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado, porque no se le da la caja de medicamentos a que el paciente vaya y se la tome a su casa. El paciente tiene que llegar día con día, todos los días de la semana, o solo un día no, al centro de salud para poder tomarse su medicamento. O sea, asegurar que en un máximo de 2 meses esa persona ya no sea infectante. Pero después tiene que continuar el tratamiento hasta que se eliminan completamente los bacilos. Muchachos, gracias, feliz día.